La expectativa, señores oyentes y distinguidos invitados, que ha generado un anuncio que yo, muy emocionado y satisfecho por esta hermosa guía para emprendedores, esta convocatoria que he realizado a la juventud, que ejercita recambios en su propia conducta, en su propia personalidad, y que construye de alguna manera un futuro mejor sustentado en Emprende Ya, en este mandato, en esta obligatoriedad. Señores, especialmente a la población juvenil de nuestro país, muchas gracias por la comprensión y la gran expectativa que hemos generado. Yo quiero agradecer también, aparte del autor, a quien naturalmente ha inspirado esta contribución a la juventud ecuatoriana y al emprendimiento nacional. Mauricio Morillo, y quien ha inspirado, digamos, esta tentativa de recambio con este maravilloso libro Emprende Ya, es el economista Roque Sevilla, uno de los triunfadores como empresario en toda la dimensión que este periodista ha cubierto en los últimos años y que ha visto en su ejemplo, en su testimonio de trabajo, en sus logros personales, grupales y de cobertura nacional. Ha habido en Roque Sevilla no solo un exalcalde exitoso, sino un empresario ejemplar. Yo le presento así porque usted se lo merece, Roque, y le quedo sumamente agradecido por haber combinado también con este servidor y sus oyentes también emprendimiento de recambios nacionales que tanta falta hace en este momento en el país. Si tenemos una juventud emprendedora, yo creo que en cuestión de pocos años la situación de nuestro país cambiaría radicalmente. Y miren ustedes, es una cosa didáctica tan significativa. Ustedes apelen al libro, revísenlo. En este momento tenemos tomas que ustedes pueden ver en la televisión digital. Tenemos tomas de los principales capítulos y mientras saludamos las temáticas que comenzamos por esta que se llama la introducción, que me parece que es la presentación de la iniciativa con la historia del libro que nos cuenta Mauricio y que seguramente corroborará Roque Sevilla, este empresario ejemplar que tenemos en la ciudad de Quito. Yo no tengo ningún compromiso de orden publicitaria por estos tiempos con el señor Roque Sevilla, ni con usted, señor Morillo. Es pura fe, puro entusiasmo, pura motivación personal de comunicador, empeñado en generar otra mentalidad para nuestros emprendedores jóvenes, para los chicos que nos están oyendo este momento, que sepamos utilizar con gran emoción los mejores atributos de contagio, de comprometimiento con esta tarea, de construir empresas. ¿Cómo comenzó usted antes del libro? ¿Cómo comenzó usted a querer al emprendimiento? Mauricio, bienvenido, buenos días. Gonzalo, Roque, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. muy buenos días, gracias por esta generosa invitación y también muchas gracias a Roque por haber apoyado esta publicación con su prólogo y haberle dedicado tiempo a leer el libro. Bien, yo he sido 31 años emprendedor y durante toda esa carrera uno más lo entendió de otra forma. El siglo pasado lo entendíamos de otra manera, era ser
construir un negocio, construir una empresa. Ya pasar el tiempo comienza a finales del siglo pasado y sobre todo en este siglo a entenderse que hay varios ciclos en este proceso y se comienza ya a generar contenido en metodologías y autores importantes que podemos tratarlo a continuación, comienzan a entender que el inicio de una empresa se llama emprendimiento y que el emprendimiento es algo diferente a lo que es la empresa, que son dos momentos que tienen características radicalmente distintas. Entonces ahí es cuando yo comencé a tomar interés en esto porque uno comenzó a cuestionarse, bueno, y uno fue educado en la universidad, cuando uno estudia negocios, ¿para qué es que fue uno educado? Y uno llega a entender y a concluir, y es la realidad hoy día que la tenemos que cambiar, Gonzalo, es que en el sistema educativo hoy día formamos a profesionales para que vayan a trabajar en las empresas. Y no estamos formando emprendedores, que son dos cosas radicalmente distintas. Entonces ahí comenzó... Perdona, ¿y por qué son distintas, Mauricio? Son distintas porque, como decía, el proceso es radicalmente diferente. ¿En qué se basa la diferencia? El emprendedor está en un ambiente de total incertidumbre, con un altísimo riesgo, porque está en un proceso de descubrir el modelo de negocio, está en proceso de validar su idea, está en proceso de que el mercado pueda decirle que sí o que no. Ese proceso requiere de una persona con mucha iniciativa, con mucha valentía, con mucha autoestima, con mucha energía, hasta testarudo, si se quiere, se puede decir, porfiado, hasta encontrar un modelo de negocio. Cuando ya tiene un modelo de negocio, y Roque podrá abonar en eso, viene otra etapa, que es ya no buscar el modelo de negocio, sino ejecutar el modelo de negocio. Y ahí es cuando pasa de la adolescencia a la adultez. A la adultez, claro. Entonces, inclusive en el libro menciono que en ese momento de transición, el emprendedor tiene que hacerse una pregunta de la vida, si él quiere ser el CEO, el administrador y ejecutor, porque no es lo mismo ser emprendedor que ser un CEO, un presidente ejecutivo. Pero para terminar la pregunta, Gonzalo, la respuesta. El principal problema que creo que tiene el Ecuador y Latinoamérica es la pobreza. Ese es nuestro principal problema. La solución a la pobreza, simplificando, desde luego, la solución para la pobreza es el empleo. Y la única forma de generar el empleo es a través del emprendimiento. De ahí que en algunos de los capítulos soy tal vez un poquito dramático, pero digo emprender o morir. Pero realmente creo en lo que estoy diciendo. O nosotros entramos en un proceso de emprendimiento o vamos a morir como sociedad, porque no se generarán los empleos y vamos a complicar a la pobreza. Y por ese motivo, por ese análisis, tomé la decisión de vida de mejorar la calidad del emprendimiento en el Ecuador. Y como primer proyecto es entregarles a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes que tú tanto mencionas, Gonzalo, entregarles el mejor conocimiento que encontré en el mundo entero para guiarles en su proceso de emprender. Y con esto termino, porque Ecuador tiene dos realidades. Ecuador tiene una cultura de emprender. El ecuatoriano es muy emprendedor, lo cual es positivo. ¿Y quién es un emprendedor? Voy a eso. Lo malo es que no somos buenos emprendiendo. Entonces el propósito de este proyecto es aprovechar esa iniciativa que queremos emprender, pero que lo hagamos bien, porque el fracaso es un costo social, emocional, económico muy grande. Pero hay una fase motivacional muy interesante. Esa parte es un activo que tenemos los ecuatorianos, pero lo estamos desperdiciando porque no sabemos emprender. Y ese es el gran defecto que tenemos y el que tenemos que rectificar, y el conocimiento y la guía apuntan exactamente a guiarles por el camino adecuado y evitar los errores comunes que pueden ser evitados. Hay riesgo, desde luego, pero hay mucho que puede ser mitigado. Roque,
Perdone por la individualidad en el ejemplo, pero yo me declaro un emprendedor émulo del indígena otavaleño. Yo me crié en ese ambiente. Créame que ellos son un verdadero ejemplo. Y me llamó la atención de que no haya un capítulo destinado, ojalá en modificaciones ulteriores que podamos hacer al libro. Usted tome en cuenta, así como ha tomado en cuenta el ejemplo más gigante que han tenido los jóvenes que ahora gozan de una adultez de realizaciones, no de emprendimientos. Son empresarios como el caso de nuestro exalcalde Roque Sevilla, de nuestro querido empresario Roque Sevilla, ejemplar, empresario, exitoso empresario. Yo no estoy, como le digo, yo no tengo ningún vínculo de carácter publicitario ni económico, pero lo admiro, porque es un ejemplo. Y el trabajador, el indígena otavaleño, es un ejemplo para el resto de su raza de un hombre laborioso, emprendedor gigantesco, buscador de mercados. Yo mientras leía y revisaba la obra suya, Mauricio, me acordaba del indígena otavaleño, que a mí me llamaba profundamente la atención, y que venían nuestros hombres significativos que comenzaron a recorrer la Europa, que así llamaban nuestros antiguos, y encontraban sorpresivamente a un otavaleño. ¿En qué tipo de quehaceres? Solamente para contactar y contagiar, digamos, a los jóvenes que nos escuchan en este momento. Economista Roque Sevilla, buenos días. Y agradecerte mucho tus cariñosas palabras, que no los merezco, por cierto. Tal vez doy un ejemplo de lo que tú acabas de mencionar, de los otavaleños. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo estudié en la Universidad de Harvard y tenía yo una compañera de la India, de la zona norte de la India, de Darjeeling. Y ella vino a visitarnos acá en el Ecuador y le llevamos a Otavalo. Y cuando llegó a Otavalo, ella vio que quería oír el quichua, porque le sonaba el idioma parecido a su idioma. Y entonces comenzó un diálogo con una chica que estaba vendiendo en el mercado de Otavalo. Y entonces mi mujer Pilar le dice a la chica, esta es una amiga mía que viene de la India. La India es, y comienza ella a describirle dónde queda la India, y es al otro lado del planeta, y comenzó a hacerle una descripción gráfica. Le quedó viendo la chica. Sí, no, bueno, sí, claro, con las manos una descripción de que era al otro lado del globo terráqueo que venía ella. Y ella le queda viendo y le dice, sí, yo sí sé dónde está la India. Nosotros vamos allá todo el tiempo, porque nosotros vamos hasta Europa, vendemos nuestros productos allá y luego nos vamos a la India a comprar joyas y a comprar sobre todo sedas. Porque hoy en día ustedes habrán visto que la moda es así. Yo acabo de estar en Cayambe, en las fiestas de Cayambe. Sí, me nombraron a mí Prioste. Y pues ahí estuve en toda la fiesta. Y todos los que bailaban y desfilaban llevaban unas prendas de seda traídas de la India, ¿no? Entonces son ellos los que traen la seda. Entonces ella se quedó sorprendida y claro, los otavaleños son emprendedores y no le tienen miedo a lo que la mayoría de los empresarios tienen, es a los límites territoriales. Uno de los mayores esfuerzos de emprendimiento que se puede hacer en cualquier etapa de una empresa es pensar el negocio a nivel global, a nivel
planetario. O sea, yo voy a hacer un negocio que sea válido a nivel del planeta completo. Bueno, y tienes tu razón que deberíamos pensar en cómo incluir el espíritu de los otavaleños de no tener límites de territorio, ¿no es cierto? Sí. Y entonces eso es absolutamente Ellos admirable. dicen parte del discurso de el expresidente Velasco Ibarra, sin amilanarse. Sí, sí. Y ellos exhiben esa conducta en todas partes. Bueno, pero esa actitud, y volviendo ya al contenido del libro de Mauricio, que yo quiero felicitarle porque él me pidió que haga un prólogo y lo que puse ahí era lo cierto, que si nosotros cuando emprendimos nuestros proyectos hubiésemos tenido esta guía tan moderna, tan completa, hubiésemos evitado una cantidad de errores que cometimos a lo largo del tiempo. Yo creo que esta es una enorme contribución. Sí, es una enorme contribución. Que sirve para los jóvenes que realmente además están dedicados a eso. Yo acabo de estar en una charla que me pidieron sobre el tema de emprendimiento y me llamaba la atención, eran más de 500 estudiantes desde el primer curso, estoy hablando del primer curso de secundaria a tercer curso. Y cuando terminó la reunión, el número de jóvenes que se me acercaron, cada uno con una idea que querían como validar si esa idea tenía sentido o no tenía sentido. Y ahora hay una moda, y a mí me toca muchas veces hacer esto, que termino yo una charla y entonces viene un momento de contacto con el conferencista y hacen una cola. Yo recuerdo varias veces, la conferencia ha durado 45 minutos y la cola he tratado 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Se ponen en fila y cada uno viene con una idea y me dice, y tienen 30 segundos, porque esa es la norma, 30 segundos para explicarme a mí el proyecto que tienen y yo darles una corta opinión. Una corta opinión. Pero dura 1 hora y media o 2 horas la cola, porque todos tienen algún tipo de idea de emprendimiento. Es algo que a mí me emociona y me impresiona. O sea, lo que tú acabas de decir, si le damos un instrumento como el que ha creado Mauricio, de guiarles en las gestiones, algunas ideas son locas, algunas ideas, la mayoría tal vez no vayan a tener éxito, pero es el hecho del esfuerzo del emprendedor, ¿no es cierto? Después viene todo lo demás, y esa es la parte en que los viejos tenemos que contribuir. O sea, se tiene la buena idea, pero ¿cómo se transforma eso en una realidad? Yo soy presidente de una organización que se llama Endeavor, que es tal vez la organización más grande del mundo en emprendimientos. Yo soy presidente del capítulo de Ecuador. Y allí lo que tenemos es 12 empresarios que fueron escogidos por esta organización, que ellos consideraban que eran los mejores empresarios, que hemos contribuido a asesorar a los emprendimientos de manera gratuita. Entonces, primero se contacta al emprendedor, se ve si tiene potencia esa propuesta, esa idea. Y luego viene un poco al estilo MasterChef, ¿no? O sea, que ellos tienen que realmente estar preparados para la reunión con nosotros, los empresarios, que le hacemos pedazos la idea, en el sentido de criticarle fuertemente, pero con un sentido constructivo, de que él vea que faltan esta serie de cosas que son de carácter práctico, y eso le sirve, con monitores que le acompañan, de ir perfeccionando la idea hasta que llega a un nivel tal que ya puede pensar en un desarrollo de carácter internacional. Tenemos varios proyectos, este rato tenemos 7 proyectos de 176 que hemos evaluado, que son de calidad mundial. Y entonces, en el Ecuador, y la otra cosa, hemos presentado en reuniones internacionales estos 7 proyectos. Los 7 proyectos pasaron
la etapa internacional. Normalmente alrededor del 40% pasan. Aquí han pasado todos. Y esto dice mucho de la calidad de emprendedor que es el ecuatoriano. Entonces, con el emprendimiento de Mauricio de hacer este libro, creo que él está haciendo una contribución excepcional para que este ADN que creo que tienen los ecuatorianos de emprendedor, que en el otavaleño se lo puede ver con más dramatismo, sirve que le acompañe con información, con documentación, con experiencia, y esto va a permitir, y espero que los jóvenes adquieran este libro, lo estudien, va a permitir que los desarrollos de emprendimientos se transformen en empresas exitosas de carácter mundial. Yo creo que es muy importante. Su padre fue un emprendedor gigantesco. Por lo menos escribió algunas obras en ese sentido, Roque, dando luces a los que venimos y procedemos de pequeñas villas ciudadanas y que aprendimos en los indígenas y también en la contextura de otros hombres. Siempre leíamos, o por lo menos buscábamos, pláticas entre amigos para conocer la figura de Luis Noboa Naranjo, que bien ha hecho Mauricio en destacarlo como el emprendedor de talla mundial que ha tenido nuestro país, insuperable hasta este momento. Con todo lo que han podido hacer los Roque, Sevilla y compañía, imposible semejarse a Luis Noboa Naranjo. Para que le escuchen los jóvenes que este momento sintonizan la radio, cuéntele en 2 minutos cómo fue la vida de Luis Noboa Naranjo. Vea cómo le pido en 2 minutos. Voy a sintetizar. Travesía. No hay problema, le sintetizo. Y vale la pena porque yo pregunto cuando doy mi masterclass cuántos conocen a Luis Noboa Naranjo, y la verdad es que es un bajísimo porcentaje. Entonces tenemos que hacer énfasis en este caso porque es un claro ejemplo de que la mayor parte son excusas y mitos que las personas tenemos en nuestra cabeza para no emprender. Él nació en una familia sumamente pobre. Su padre... Pero pobre, pobrísima. Pobre, pobrísima y sin ningún recurso. Es más, el papá tuvo que irse Me recuerda a mi madre. Recuerda a mi madre, la madre de Luis Noboa Naranjo. Las historias son comunes de muchos emprendedores. Tienen inicios bastante complejos. Es otro fruto de otra conversación. Logró encontrar una pequeña actividad, llevó su familia, pero al poco tiempo falleció. El papá entonces quedó huérfano de padre. Con su madre y con sus hermanos retornaron a Guayaquil. Y Él era ambateño, ¿no? Sí, ambateño. Sí, correcto. Ambateño, pero ya vivía en Guayaquil antes de este viaje a Chile. Retornó y su madre fue quien comenzó a sacar a esa familia adelante vendiendo rompope y unas actividades de gran capacidad emocional para sacar adelante. Logró convencer a la escuela que le reciba a Luis sin pagar por la falta de recursos, pero para hacer la historia corta, desde muy temprana edad comenzó a generar recursos a los 10 años, a los 12 años, vendiendo revistas, vendiendo la lotería, tenía una actividad de comerciante y logró impactar a gente poderosa de Guayaquil. Juan X Marcos. Marcos, claro. Les impresionó con su inteligencia, con su sagacidad, y al poco tiempo fue socio de ellos a muy temprana edad y comenzó con comercio y después el banano. Pero el ejemplo es, no se tiene que ser rico, inclusive él no terminó el colegio, no tenía un rol social importante. Entonces la respuesta es para los jóvenes, si alguien quiere emprender, no hay obstáculos. Y Luis Noboa Naranjo llegó a tener empresas que representaron en su momento, Gonzalo, el 5% del PIB. Yo hago el ejemplo en el libro. Sería hoy día tener bajo una sola propiedad, bajo su nombre, 6.000 millones de dólares en ventas. Él hubiera sido dueño y gerente de las 7, 8 empresas que más facturan en el Ecuador. Esa es la magnitud.
Bien, hay gente que dice los tiempos son diferentes, en fin, bueno, Roque ha hecho un trabajo espectacular, no creo que es cuestión de hacer rankings, pero sí vale la pena destacar de una persona que nació pobre, pero no tenía pobreza de alma, no tenía pobreza de espíritu, ni tenía Pero miedo fue formado desde la adversidad de estos tiempos. por su madre. Por su Siguiendo madre. Sí, el sí. ejemplo que tú nos estabas contando, o sea, Sí, sí, sí. él le reconoce Con todo el el tiempo. ejemplo de la señora. Y en el libro mencionamos que él le habían hecho una propuesta de trabajo y le vino a contar a su madre que se quería cambiar porque iba a ganar un poco más, pero la mamá le exigió que se quede trabajando para Juan X Marcos, le jaló las orejas, le llamó la atención y llorando le dijo a su madre que un día le iba a hacer rica. Bueno, Sí. la Y historia cumplió. lo cumplió. Fantástica historia. El espíritu trabajador y emprendedor, jóvenes ecuatorianos que me escuchan, que desarrolló don Luis Noboa, se debió en gran parte al ejemplo de su madre, quien fue la creadora del pan de huevo. Sí, del pan de huevo, conocido como pan de Ambato, Así es. el cual fue todo un éxito cuando salió a la venta. Debe haber sido un pan muy rico, como decimos ahora, sabroso. Además, en cada ocasión o fecha especial, Zoila, así se llamaba, la bendita madre de don Luis Noboa, Zoila inventaba algo para poder vender y conseguir el dinero necesario para al menos sobrevivir. Así que Luis, que tenía 11 años y estudiaba en el colegio salesiano, decidió abandonar la escuela para empezar a trabajar. Miren ustedes. Así comenzó la vida de Luis Noboa, sin padre, con una madre que en medio de tropiezos hacía lo que podía por sus hijos, sin vivir la vida de un niño de su edad, pero a la vez sin resentimientos por ello, y con la predisposición de ayudar a su familia y seguir adelante. Con el pasar del tiempo, Luis Noboa reconoció que gran parte de su personalidad dedicada y responsable con el trabajo se debió a su madre. Si he triunfado es por ella, decía. Mi triunfo es el triunfo del trabajo, nada más. Y ella me enseñó a trabajar duro, franco y a fondo. Duro, franco y a fondo. Repito, para ustedes jóvenes, esta trilogía de valores. Trabajar duro, trabajar franco, trabajar a fondo. Roque, usted ha trabajado a franco y duro y de fondo. ¿Cómo equipara sus esfuerzos con los esfuerzos de Luis Noboa, que en algún momento usted debe haberle analizado en su juventud y buscó parecerse, porque eso nos ocurrió a un montón de gente con ilusiones para ese tiempo nuestro totalmente desmesuradas? Lo admirable otra vez de Luis Noboa es que él no tenía límite en su visión y su ilusión. Y creo que ese es un factor extraordinario del emprendedor. Primero, tener una visión enorme, una visión de otras dimensiones. Pero la segunda cosa es apasionarse sobre lo que se hace. Porque parecería que es la desesperación por el dinero. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la realización. El fijar una ilusión en el cerebro y luego transformarla en una realidad. Yo puedo citar varias de las locuras que yo he hecho que finalmente han resultado exitosas, pero hemos pasado, como todo emprendimiento, por el borde de la quiebra, porque han sido ideas a ratos de mucha pasión, pero de poco raciocinio económico. Y voy a citar dos. La una, hacer un hotel en el centro histórico, de una edificación que ya tenía cuando la adquirimos 100 años, pero además sujeta a unas normativas municipales estrictísimas.
La Casa Gangotena tuvimos nosotros que armarle por La que dentro. queda frente La que queda, a San Francisco. La que queda en San Francisco. Era inhabitable ya la Sí, casa. yo la conocí. Muy, muy bonita, pero inhabitable. Y Gonzalo, tuvimos que armar una estructura de acero por dentro Para de poder la sustentar edificación, pero sin cambiar para nada la parte la arquitectónica. disposición. Sí. Primera idea. Segundo, no teníamos dónde poner las áreas de cocina y de bodegas, de productos fríos, etcétera, y tuvimos que excavar con la casa encima Sí. un piso por debajo para ubicar todo eso allí, ya teniendo la Yo casa asistí encima. a una rueda de prensa donde usted explicó O sea, ese trabajo. justo al revés de lo que se hace, ¿no es cierto? Primero hago la excavación y luego construyo la casa. En este caso teníamos la casa y debajo de eso hicimos la excavación. Sí. Bueno, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo, la pasión mía, y bueno, esto tenía que ver con la pasión que tengo por la ciudad de Quito. A mí esta ciudad me fascina y me parecía que era una hermosa ilusión rescatar esa edificación que está en una plaza que es espectacular como es la Plaza de San Francisco. Y luego mi pasión por la naturaleza hizo que decida un buen día adquirir un bosque en el noroccidente del Distrito Metropolitano, Sí. que estaba intacto. Por razones especiales nadie lo había tocado hasta ese entonces. Yo dije, no, este tipo de ecosistema desaparece, queda solo el 5% de lo que era el sistema del Chocó. Y bueno, compré esto y después, cada vez que visitábamos en carpa, veíamos que era una cosa tan hermosa, pero las noches, Gonzalo, era cosa seria porque la cantidad de insectos que hay en la noche, la cosa era muy fregada, metido en la mitad de la selva. Entonces resolví hacer un hotel de acero y cristal en la mitad de la selva para que sea como una especie de relicario en que estaba uno protegido en la noche, pero en el día uno salía a conocer el bosque. Y desarrollé el proyecto de Mashpi, pero era una locura porque nadie sabía dónde quedaba eso, nadie había oído del destino y por tanto la posibilidad de éxito económico de eso era muy complicado. Y después sucedieron una serie de cosas increíblemente de suerte, como que, por ejemplo, la BBC de Londres hizo un programa especial solo del hotel nuestro, escogiendo al hotel como uno de los 6 mejores hoteles del mundo, o más interesantes del mundo, y era 1 hora de programa en la BBC de Londres. Cuando lo emitieron en Inglaterra, la primera noche vieron 8 millones de ingleses. Sí. Y cuando fue a los Estados Unidos comprado pero el rating debe haber sido altísimo. Bueno, pero es que le cuento esto. Cuando lo compró la National Geographic para proyectarlo en los Estados Unidos, tuvimos 2.200 llamadas de reservaciones. Tenemos 24 habitaciones. O sea, era una cosa imposible. Entonces, son cosas de suerte que suceden, pero es también detrás de eso la pasión que uno se pone la visión. En un proyecto y también la visión. Yo creo que el Ecuador está bendecido como para hacer este tipo de turismo. Relato todo esto porque creo que esto es lo que le sucede al emprendedor, básicamente, que tiene una idea, la transforma en realidad y después viene la historia a ver si eso funciona o no funciona. Muchísimos casos no funcionan. Y la cosa, o con mucha insistencia se la saca adelante, o hay pocos ejemplos de éxito primario, que de una sola es un verdadero éxito. Pero en la mayoría de los casos, el ejemplo de Apple es así, fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que se dieron cuenta de la maravilla que se desarrolló en la digitalización y en la electrónica, y se transformó en lo que es hoy en día esa organización. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, que acompañado, y volvamos otra vez al libro, acompañado del libro, le hace uno saltar una cantidad de pasos que le conducen normalmente, sin conocerlos, conducen al fracaso. Sabiéndolos, conduce al éxito. De tal manera que
contribución que el libro Emprende Ya, de Mauricio Morillo, creo que es realmente un tesoro para los jóvenes que están con un interés y con una pasión enorme para llevar a cabo estos emprendimientos. Yo les sugiero que lo lean, que lo ojeen. Sí, sí, sí. Es realmente un instrumento maravilloso. ¿Dónde lo vamos a encontrar, Mauricio? Perfecto. Perdone, el marketing y No, no. estoy inaugurando. No, realmente mi objetivo es que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de emprendedores en el país, porque hoy día afortunadamente podemos brindarles el mejor know-how, porque no mucha gente puede irse a estudiar a Europa o Estados Unidos, en fin. Entonces mi propósito, porque este es un emprendimiento con propósito, como ahora se conoce, es llevar el conocimiento a la mayor cantidad de emprendedores y en especial a quienes menos recursos tienen. Ese es mi objetivo de vida para estos próximos años. Es que yo tengo un montón de obstáculos, dirán muchos jóvenes que nos están escuchando. Y usted dice en unas páginas muy importantes de su libro, de su obra, es que los obstáculos son las oportunidades. Definitivamente. Bueno, aprovechando tu generosa invitación a indicar, el libro está en venta en Supermaxi, en Mr. Books, en la librería española. Se llama en Librimundi. Emprende Ya. Y también en emprendeya.com se puede adquirirlo vía digital y vía courier llega. Pero yo me quería referir brevemente, no creo que existe ese tema tanto de la suerte que decía Roque. Hay esta máxima que hay que mientras más trabajo, más suerte tengo. Los emprendedores tienen unos defectitos que queremos corregir. Tienen unos pecadillos que hay que... De origen. Sí, de origen. Que son en origen de su naturaleza. Entonces, el desorden, la improvisación, hacer las cosas más por corazón que por razón. Entonces, no queremos perder las cosas. Tito también perdió bastante dinero en algunas improvisaciones de lo que yo conozco. Así es, pero hay que evaluarle por el conjunto. Por el lado. Porque también... Y es eso. Usted trae otro pecado que no es del emprendedor, sino de la sociedad que hay que cambiar. En la sociedad ecuatoriana, en la sociedad latinoamericana, se penaliza el fracaso y se lo crucifica al emprendedor que fracasa y se lo quiere llevar al cementerio y se lo condena, aislarlo, ¿no? Y condenarlo en la sociedad. Si uno va a Israel y entiende por qué Israel está como está, es porque ellos entienden que el fracaso es simplemente un resultado natural del emprendimiento. Y que al que ha fracasado hay que ayudarle a levantarse lo más pronto posible. Porque el que ha fracasado ha acumulado una experiencia espectacular. Porque el fracaso enseña. El fracaso, esas lacras que uno de nuestros colaboradores que participó en el libro dice, van dejando lacras, va dejando costras el ir emprendiendo. Pero eso se sana y la piel se vuelve más robusta y más fuerte. Entonces tenemos que comenzar como sociedad a darle valor al fracaso. No sé si, Gonzalo, este tema puede ser una contranatura, darle valor al fracaso. Pero si no hacemos eso, no vamos a salir adelante. El fracaso enseña. El fracaso enseña, el fracaso tiene altísimo valor. Por ahí hay algunas anécdotas donde un ejecutivo tuvo una mala gestión y hizo perder a la empresa ahí por unos 10 millones de dólares. Y los accionistas le llamaron al directorio y le dijeron, oiga, usted perdió 10 millones de dólares. Y él dijo, sí, aquí le traigo la renuncia. Y el directorio le dijo, no, usted esos 10 millones nos los va a devolver porque usted ahora es más sabio, tiene más sabiduría y seguro nos va a traer 20 o 30 millones de dólares. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Y me da mucha tristeza a los que quisieran ver un capítulo del libro donde el embajador de Israel menciona un estudio hecho en Ecuador recientemente a los padres de familia de estudiantes ecuatorianos de colegio, donde les preguntaron cuáles eran las prioridades en la formación de sus hijos. Lamentablemente está como en 8º o 9º lugar la creatividad. Entonces los padres están enfatizando en el orden. No tenemos futuro. Es que hay que cambiar, Gonzalo, esto de raíz. Si no cambiamos, y aquí es el gran desafío y un llamado de atención al sector educativo y al sector universitario. No estamos generando emprendedores. ¿Por qué?
porque no hemos querido. Esa es la respuesta. Si queremos generar emprendedores, tenemos que cambiar de mentalidad y de proceso educativo. Y el tiempo nos queda corto. O las universidades evolucionan y los colegios evolucionan, o nos vamos a quedar a la cola, porque mira lo que está pasando con Colombia, mira lo que pasa con Perú. Chile está teniendo un tropiezo, pero uno va y mira casos de éxito en Irlanda, o mira casos de éxito, como mencionaba un país, Roque, India. Uno va por Europa. En los países nórdicos. Uno vive Israel, ¿no? la sociedad que está apoyando al emprendimiento. Hubo un evento recién en España donde van siempre los reyes a un evento de la sociedad del emprendimiento. El emprendimiento es la solución con esfuerzo y con trabajo, pero hay que crear lo que se llama el ecosistema del emprendimiento. Y eso requiere de muchos actores. Y Gonzalo, te invito a ti y tu fantástica radio y programación, y necesitamos muchos medios de comunicación que comiencen a hacer su labor, que es difundir el emprendimiento, promover y ayudarnos a transmitir y educar a los emprendedores. ¿Y cuál es el ecosistema del Permíteme emprendimiento? solo Claro. Una señal de esperanza. Me ha tocado esto de dar conferencias en varios colegios y escuelas. Y existen ya muchas organizaciones y muchos colegios que han comprendido esta nueva idea y están más bien desarrollando lo que deben hacer, potencializar la característica del ecuatoriano, que es esto de ser emprendedor. Y a mí me está dando una enorme esperanza y creo que viene una capa de jóvenes con actitudes totalmente distintas de las tradicionales. Y eso me gusta mucho. Y estuve en un colegio que me llamó la atención la importancia que le daba. Era un colegio que primero ni sabía su nombre, y eran 4,000 estudiantes. Y tenían clarísimo los directores de ese colegio el objetivo que se iban a trazar en el campo del emprendimiento. Y esto a mí me dio mucha satisfacción. Y era gente de clase media y clase media baja, pero con un potencial de crecimiento excepcional. Entonces, yo creo que más bien hay una esperanza muy grande. Lo que se viene con la juventud, yo creo que va a transformar el país. ¿Cuáles fueron sus bases motivacionales para convertirse en lo que es ahora un gran empresario? Bueno, lo que creo que ha sido mi suerte es que he tenido como unas ideas, unas casi que visiones de negocios que creo que están presentes allí, y me he lanzado a hacer esas cosas. Ayer daba otra conferencia en la UDLA, y yo les decía sobre el turismo, por ejemplo. ¿Por qué me metí al turismo? Y claro, se quedaron un poco sorprendidos las razones que yo daba, ¿no? Yo les decía, yo me meto al turismo porque el clima en el Ecuador es estable. La cara de signo de interrogación de la gente. Pero resulta que cuando le preguntan a uno, ¿cuándo debo ir al Ecuador? ¿Cuál es la mejor época? La respuesta es cuando usted quiera. Y claro, ahí comienzas a hacer las comparaciones. Y dices, la temperatura máxima en Guayaquil, por decir algo, son 33, 34 grados. La mínima, 17. Diferencia de temperatura, 34, 17 grados, entre lo máximo y lo mínimo. Usted va a Toronto y la máxima en verano son 45 grados y la mínima en invierno son 40 grados bajo cero. Entonces la diferencia son 85 grados, ¿no es cierto? Entonces, con esa diferencia de temperaturas va a excluir usted una cantidad de tiempo del año en que no es agradable ir al Canadá, por los extremos de la temperatura. Y entonces ellos sí le van a decir, vea, venga al Canadá entre mayo y junio y entre septiembre y octubre. Son 4 meses de los 12. Usted en el Ecuador les dice cuándo deben venir, cuando le parezca. Entonces yo tuve esa visión y dije, no, aquí el turismo tiene la posibilidad de que yo desarrolle un hotel y ese hotel esté ocupado todo el año.
A diferencia en Canadá, que va a estar ocupado 4 meses, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a aprovechar esa ventaja comparativa. Esa es una actitud, por ejemplo, que he tenido en varios proyectos que he desarrollado, ¿no? Viendo esas posibilidades y en base a eso hemos desarrollado proyectos. Gonzalo, si me permite, para ponerle en términos metodológicos lo que dice Roque, lo que sucede en su cerebro es esta característica de la creatividad sumada a un modelo de negocio. Y aquí es donde estamos proponiendo unas nuevas metodologías para la juventud. Antes se llamaban a hacer planes de negocio. Hoy día en las metodologías de las startups, de los emprendimientos, se ha avanzado con un concepto un poco más sencillo que es el modelo de negocio. Entonces, lo que está diciendo es, tengo una idea, observo, es una característica principal de los emprendedores, ser observadores y analíticos. Entonces, observa el clima, observa las características, enseguida compara con otros mercados, lo que le he dicho rapidísimo, pero ahí hizo todo ese proceso, comparó, le encontró una ventaja competitiva, creó el modelo de negocio y lo implementó. Entonces, esa virtud natural que tiene Roque, lo que estamos haciendo en la guía para emprendedores es ponerle en pasos, en un paso a paso para que hagan. Porque uno de los pecadillos fundamentales de los emprendedores es no validar el modelo de negocio. Se lanzan desde la idea al mercado. Y ese es el problema más grande y ese es el énfasis que hacemos. Primero hay que validar el modelo de negocio antes de llevarlo al mercado. Hay veces que funciona de una, pero la mayor probabilidad es que tenga fracaso. Porque el validar le permite una palabra clave que en inglés se llama pivot y en español pivotar, es hacer, Gonzalo, los cambios, Roque, ¿no es cierto? Si la idea es buena, pero no es por este lado, es por este otro lado, y ahí es donde el emprendedor, los ajustes constantes y permanentes que hacen que esto pase el valle de la muerte. Mauricio, ¿y cuáles son las tecnologías emergentes que usted necesita conocerlas a fondo, si cabe el término? Porque el futuro de cualquier empresa, de cualquier iniciativa, de cualquier emprendimiento, va a tener una media y un final digital. No hay otra, no hay cómo apartarse de esa corriente del pensamiento humano y de la praxis humana. Entonces, si eso va a ser digital, ¿cómo se prepara usted? De acuerdo. Bien, estamos hablando mucho del tema de la transformación digital, ¿no es cierto? Pero eso es para las empresas que existen. Allá. Los emprendimientos no se transforman, nacen ya en ese ecosistema. Pero nacen digitales. En una computadora. Correcto. Sí. Es que no hay alternativa. Hoy día la tecnología es transversal a cualquier tipo de negocio. Sea usted de servicios, sea usted de manufactura, sea usted de turismo, está en petróleo, está en gas o hace papas fritas, todas pasan por el uso de la tecnología. Servicios, este mismo programa. Gonzalo, tú no tenías todo lo que yo estoy viendo aquí alrededor mío hace 20 años. Seguro. Seguro no tenías, hoy tienes un montón. Entonces, pero tú acabas de decir algo. En el caso de Radio Democracia, el caso de las empresas viejas mías, he tenido que pasar del sistema de papel al sistema digital, pero los nuevos emprendimientos, y creo que eso es interesante, ya nacen con toda la tecnología, o si no, no tiene sentido que existan. Disculpa la interrupción. No, sí, definitivamente. Quien quiere emprender cometería un gravísimo error si no nace con conceptualización digital para las ventas, para su cadena de suministros, para relacionamiento con la sociedad. Hoy día con las redes sociales que son tan complejas, una gran oportunidad, pero hay que saber mitigar los anunciantes, en fin, los modelos de comunicación han cambiado radicalmente. Entonces, la tecnología es un must, no hay cómo desentenderse de ella. Y la ventaja es que los jóvenes ya nacieron digitales. Los que estamos sentados aquí en esta mesa no nacimos. Somos manuales. Somos de otra época que nos cuesta digitalizarnos. Sí. Los jóvenes ya nacen, los millennials ya nacen digitales. Entonces, definitivamente, y hay otros factores. También hay que entender que cualquier emprendimiento, Gonzalo, y Roque lo ha hecho de muy buena forma, tiene que nacer con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que enmarcarse los nuevos negocios dentro del desarrollo sostenible, Gonzalo. Ese es otro mensaje muy fuerte. Hoy día no hay cómo emprender con un proyecto que vaya a afectar al medio ambiente, que vaya a afectar la sociedad,
que vaya a afectar a sus grupos de interés. Hoy día hay que enmarcarse dentro del desarrollo sostenible y con la tecnología. Y otro tema también fundamental, creo yo, tiene que ver con el tema de género. Es otra de las tendencias que me pedías y que están muy claramente explicadas en el libro. Hay unas cosas que no son negociables. Si va a emprender, tiene que enmarcarse en unos 5 lineamientos muy claros y concretos para el futuro. Si no, van a tener serios problemas o no van a contar con el auspicio de sus clientes. Ya hemos leído una partecita del Emprende Ya, pero nos estamos descuidando, si cabe el término, y este es el mejor aporte que ustedes van a tener la bondad de depositar en la mente de nuestros jóvenes que nos escuchan y de unos padres de familia que buscarán apoyarlos. Si no hay un apoyo familiar, así sea de orden moral, de orden motivacional, de apoyo y de alianza familiar frente a la inquietud de un chico, está perdido el muchacho. Entonces, en el contenido de Emprende Ya, hay estos capítulos. El emprendimiento como tal, la innovación, las claves de la innovación. Ahí viene el prólogo de Roque, que es también despierta inquietud y es un discurso de sabiduría y de experiencia más que todo. Luego viene propiamente el emprendedor. ¿Quién es un emprendedor? Y ahí comience usted para que nos explique cuál es el emprendedor ideal, el manifiesto del emprendedor, los casos de éxito y la colaboración que ha ejercitado también Andrés Zurita. ¿Para qué le sirve eso al lector de su libro? Bien, yo tengo en algunos de mis videos en YouTube un cuestionario para poder evaluarse y les llamo si eres un falso emprendedor. Entonces las características de un emprendedor son muy, muy concretas. Es una o unas personas, porque emprender se puede hacer solo o en equipo, también es otro tema interesante, que tengan una idea. Es claramente que tienen que tener una idea. Y vamos al otro tema. Tiene que ser innovadora. Y aquí el concepto es radical. Si no hay innovación, no hay emprendimiento. ¿A qué me refiero? Sí, por hacer sencillo para tus oyentes, Gonzalo. Si alguien va a poner, por decir, una tienda en un barrio, igual a las otras 8 tiendas que hay en ese barrio, es una microempresa, es una pequeña empresa, pero no es un emprendimiento. Ya Peter Drucker ya lo dijo en sus obras, y Steve Blank, que hoy día trabaja mucho esto, son determinantes. Si no hay innovación, no se les llama emprendimiento. Y la innovación tiene que ir acompañado de esa idea, de tomar riesgo y que el mercado le encuentre valor. Porque una cosa es la creatividad, que es muy bueno, pero si no genera valor, entonces no hay innovación. Y si no hay innovación, no hay emprendimiento. Eso es bueno que la juventud lo tenga claro, sí, para que no haya sorpresas en el tiempo. ¿Por qué no me fue bien? No te fue bien porque estás ofreciendo lo mismo a los mismos, entonces no tienes derecho a que te vaya bien. Una de las preguntas básicas que hay que hacerse es ¿en qué se diferencia lo que yo estoy proponiendo de lo demás? Y 2, ¿cuál es el gran valor de lo que estoy ofreciendo para el consumidor? O sea, ¿de qué le sirve? Y tiene que ser algo realmente que le sirva al usuario. Entonces, si cumple con esas dos cosas, es algo totalmente distinto de lo que ya está. Y adicionalmente, es muy bueno para el usuario. ¿Qué va a pasar? Va a vender todo el producto o el servicio que brinda. Esas dos preguntas son fundamentales en cualquier cosa que uno se lo plantee, ¿no? ¿En qué me diferencio y con qué contribuyo? Esas son dos ideas muy, muy importantes. Háblenos, Roque, si es tan amable, de por qué jugaba Monopolio, que son sus inicios.
No, yo cuento ahí en el... Bueno, ya está claro el hotel, ¿no? Calle, y al poner un hotel, comprar una calle. Bueno, En Pensilvania, no fue en Pensilvania Avenue, sino en... no, pues En San Francisco. Cuento esta anécdota que yo de jovencito jugaba con mis hermanos y mis primos en Monopolio. Y al cabo de un tiempo ya no tenía con quién jugar porque siempre les ganaba. Toditos. Y claro, ¿por qué era que ganaba? Y yo llego a la conclusión porque tenía una estrategia. ¿Cuál era mi estrategia? Yo me di cuenta que como tenía una cantidad limitada de dinero, que era lo que repartes a todos en el monopolio, todos teníamos la misma cantidad de dinero. Yo vi que si compraba muchas calles de bajo precio, la probabilidad que ellos caigan era mucho mayor que si iba y compraba las azules y las verdes, que se me iba prácticamente todo el dinero en una calle, ¿no es cierto? Entonces, si yo compraba una calle cara, una azul o una verde, trataba rápidamente de negociar por unas amarillas, moradas o naranjas, o sea, las más baratas, para yo tener un mayor número de calles, porque por el efecto de los dados, lo más probable era que iban a caer en mis calles. Y rápidamente yo les dejaba quebrados a los demás. Y eso producía que ya no tenía con quién jugar. Pero la conclusión que uno saca de ello es que, de nuevo, tengo que tener esta idea, tiene que ser una solución para el consumidor. Pero sobre todo tengo que tener una estrategia, tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Y la estrategia que trazaba en el monopolio funcionaba, ¿no es cierto? Y entendí cómo funcionaba el juego y le saqué provecho a ello. Los demás simplemente jugaban y donde caían compraban y sin ninguna estrategia, ¿no es cierto? Terminaban perdiendo la partida. Mauricio, los tipos de emprendimientos, ¿cómo subdivide usted? Es una pregunta interesante para los muchachos. Sí, es bien importante. Hay dos tipos de emprendimiento. Uno, lamentablemente, es por necesidad. Y ahí es donde Ecuador destaca que la gente comienza a emprender por pobreza, por falta de empleo. Entonces, ese emprendimiento no tiene mayor cantidad de futuro. Entonces, ahí tenemos el tipo de emprendimiento que es por oportunidad. ¿Por qué? Porque falta convencimiento de que eso puede arrancar a ser. Es que nace sin planificación, como dice Roque, nace sin planificación, nace sin recursos, nace sin estrategia. Es triste, Gonzalo, es por la desesperación de llevar algo de dinero a su hogar para sobrevivir. Un emprendedor tiene que tener un poquito de tranquilidad espiritual y mental, sin muchos recursos, pero para hacer bien las cosas. Entonces, lo importante y el estudio que presento... ¿De cuánto sirve la astucia para recolectar los fondos en buena línea, ¿no? Muy interesante. Entramos ya a temas que son importantes, que es los recursos, porque también es un mito de que no se puede emprender porque no hay recursos. Hoy día hay tal cantidad de dinero en el mundo, Gonzalo, que alcanza para todos los emprendimientos que se requieran. Si son exitosos, ¿no? Correcto. Si están bien preparados. Correcto. Entonces ahí vamos al tema. Una maravilla de lo que yo les doy un aliento a los emprendedores es que ya no hay fronteras. Uno puede presentar el proyecto de emprendimiento, a organizaciones tan fantásticas como la que preside Roque, como es Endeavor, o hay una gran cantidad de asociaciones y de agrupaciones de inversionistas ángeles, Gonzalo. Escuche este término. Inversionistas ángeles, que son aquellos que están dispuestos a hacer una inversión de riesgo en la etapa temprana del emprendimiento. Y este inversionista ángel puede estar en Israel, puede estar en España. Ya no estamos limitados, ni tenemos que limitarnos al acceso a capitales en Ecuador. Sí quiero que Ecuador mejore y mejoremos en este concepto, pero ya no es un límite. Me han dicho en Silicon Valley que se les está agotando las ideas allá y la plata sobra. Entonces, chicos jóvenes ecuatorianos, plata sobra en el mundo. Lo que falta son proyectos bien estructurados. Y ahí es donde les jalo las orejas a los emprendedores en algún momento, porque quieren tener acceso a ese dinero, pero no se lo merecen de la forma que lo presentan.
Entonces, justamente estamos atrás de eso, Gonzalo, de ayudarles a los emprendedores a darle forma a sus modelos de negocio para que puedan acceder a inversionistas ángeles, a capitales de inversión. Usted habrá conocido el amigo Inti Gronenberg de Ichon, que está en Inglaterra. Él ya tiene varias rondas de financiamiento levantadas, ya más de 1 millón de libras de esterlinas, y él es ecuatoriano. Y tampoco hay que tenerle miedo, hay que ir a viajar. Hay otro caso de éxito de una empresa de un ecuatoriano que le quedó chico Ecuador, se fue a Israel, se incubó en Israel y ahora tiene su empresa en Chile, en Brasil y en Ecuador. Ya no hay fronteras. Entonces, muchachos, hay que sacarse esos obstáculos, esos tabús, esos mitos. Ustedes quieren trabajar, ustedes tienen una idea, ustedes tienen pasión, ustedes quieren trascender, ustedes quieren emprender, el mundo está listo y preparado, pero hagámoslo bien. Y dinero hay cualquier cantidad, como 40 millones de dólares de capital de riesgo hay disponible en el planeta. No, sería muy poco. No, ese es un fondo, creo, aquí en Ecuador. Es un fondo en el Ecuador, no. Estamos hablando, son trillones de centenas de trillones de dólares que están disponibles para eso. Y para la inventiva juvenil hay 40 millones solo en nuestro país. Bueno, y cada vez se van creando más fondos que están buscando proyectos que sean de calidad. El problema es pasar esa etapa. Vienen con un proyectito y, bueno, no han pensado las cosas más elementales. La idea central puede ser buena. Voy a producir tal producto. Está muy bien. Pero, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a aumentar? Si le hacen un pedido de 10 millones de dólares de ese producto, ¿qué hace? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo se prepara para ese crecimiento? No lo han pensado. No lo han pensado cómo va a ser la administración, cómo es la parte tributaria, el aspecto administrativo puro, inclusive contable, a veces ni lo han pensado, tienen la idea, pero todos estos otros elementos no entienden cuál va a ser el flujo de caja, cuánto dinero requieren para las primeras etapas. Entonces, ahí necesitan el apoyo y por eso hay organizaciones como AEI, por ejemplo, la Asociación de Emprendimiento e Innovación, que les va guiando para complementar la idea central con todas estas otras cosas. Y nosotros en Endeavor hacemos ya la etapa de empresas que ya han logrado una venta de cuando menos 2 millones de dólares, ya están un poquito más maduras, y esas tratamos de proyectarlas para que sean emprendimientos de calidad mundial. Así que hay las facilidades ya, pero se requiere disciplina. Lo que no había es una guía que nos diga cómo hacer paso a paso este esfuerzo. Y repito, la contribución de Emprendamos Ya es justamente eso. Le está diciendo, a ver, usted tiene la idea, lea este libro y vea a ver si cumple todos los pasos. Y va a ver no es una cosa compleja, pero es una cosa que hay que entender y saber. Porque si no, se dan contra una piedra muy al comienzo, y puede ser que una idea muy valiosa, Gonzalo, ya no madure, porque no dieron los pasos elementales para el éxito del emprendimiento. El emprendedor ideal, ¿cómo se lo concibe, Mauricio? Bien, estamos hablando de algo complejísimo, pero a través de los 50 capítulos que tenemos en el libro, hemos levantado 50 competencias y habilidades para un emprendedor. Yo le pongo más énfasis al atrevimiento, a la vocación, a la innovación, a que es un chico con iniciativa, con tenacidad, cargado de tenacidad, de resiliencia, sostenible, tecnológicamente bastante afecto a la tecnología, un hombre firme, un chico firme, respetuoso, creativo, con un compromiso. Alúdanos del compromiso. ¿Compromiso en qué? El primer compromiso es con uno mismo. El compromiso con uno mismo y con su sueño.
Porque si uno no está comprometido con su sueño, ¿cómo va a poder lograr socios o motivar a un equipo de trabajo o volverse un líder? El emprendedor tiene una característica muy, muy especial, que es ese enfoque a su propósito y a su compromiso. Y es un enfoque y un propósito de tal fuerza que puede mover montañas. Puede mover montañas y transformar países y transformar ciudades Seguro. y transformar sociedades. Fíjese usted, Gonzalo, mucha gente no sabe que en este país se hizo una de las validaciones más importantes en los últimos tiempos con el proyecto Waze. Aquí en Ecuador, aquí Daniel Wyman, que vive aquí en Ecuador, hizo esa validación de Waze aquí en Latinoamérica, desde Ecuador, y esa empresa después fue vendida a Google por más de $1.000 millones. Entonces, no nos puede nadie venir a decir que en Ecuador no hay cómo generar proyectos que tengan talla mundial, porque estamos hablando ya de un proyecto ahora, no hablamos de Luis Noboa Naranjo de hace 40 años. Estamos hablando de ahora, estamos hablando de otros proyectos como Pacari, por ejemplo, que han salido a conquistar los ¿Cuál paladares. sería el Luis Noboa de estos tiempos? Perdone, tengo tantas preguntas. Bueno, yo escogí a alguien para que escriba este prólogo que nos está acompañando, porque sí quiero destacar algunas características especiales que le hacen a Roque un emprendedor especial, porque él es un emprendedor que nació en el siglo pasado, que tiene unos añitos, pero que es joven de mentalidad y de Correcto. conceptualización de negocios, donde él ha sabido... ¿Cómo advierte esos dones de Roque? Es que no es muy fácil encontrar un emprendedor y un empresario con un compromiso con el medio ambiente, con un compromiso con la sociedad. ¿Qué significa eso? Él no está dispuesto a violar ciertos valores por hacer dinero. Ya. Que eso en el siglo pasado, en términos de inglés, se llamaba business for business. O sea, por ganar plata, todo estaba permitido. La sociedad hoy día está exigiendo que las empresas sean responsables. Y Roque tuvo, yo creo que esa virtud de siempre tener ese espíritu de nunca violar sus valores, no importa de cuánto dinero se esté hablando. Pero el capital mayúsculo de él es la intuición. Roque, la intuición, el sentido de adaptación, adaptarse a cualquier escenario adverso o favorable. Quiero entender que esa es la idea explicativa del libro Emprende Ya. Y también es un hombre imaginativo. Y perdone que capitalicemos en usted sus fortalezas Está porque haciendo sentir incómodo. En la cabeza de Roque... va a salir con el cuello altísimo. El aprendizaje, el don, ¿cómo es el don del aprendizaje? Es que uno tiene que saber aprender, y ¿sabe qué, Gonzalo? Tiene que saber a desaprender. Eso es lo más difícil. Porque uno aprende y de ahí cree que ya lo sabe todo. Hoy en día el conocimiento cambia. Mientras hemos tenido este programa, ha cambiado el conocimiento en el mundo entero. Sí. Entonces uno tiene que desaprender. Has dicho una cosa muy, muy interesante. Hay que desaprender. Luego ponen otra frase distinta. Un empresario puede haber tenido un éxito fabuloso y a lo largo de muchos años y las circunstancias están cambiando. Y entonces él tiene la reticencia al cambio, porque ¿por qué va a cambiar si las cosas están bien? También. O sea, ¿cuál es el problema? Y yo he tenido esta discusión con mis socios muy a menudo, diciendo En que los ya, directorios, inclusive. sí, ya Claro. el negocio que nosotros creamos, que ha sido un éxito bestial, que todavía está ganando dinero, ¿Para qué le quieres pero, cambiar? pero ya, claro, los socios me dicen, oye, pero ¿para qué tanto lío? Le digo, porque no va a sobrevivir. Ya no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Que escuchen mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay negocios que, por ejemplo, el negocio de intermediación, es un buen ejemplo. Cualquier agenciamiento, ya no tiene sentido. Todavía funcionan los agenciamientos, pero van a funcionar poquito rato más. ¿Por qué? Porque cada vez hay entre el productor
y el consumidor hay cada vez más cercanía. Cada vez es más fácil comprar del productor directamente sin los intermediarios. Entonces los intermediarios, que es el agenciamiento, van a ir desapareciendo. Por tanto, todo negocio que sea de intermediación como base ya no va a funcionar, está gravemente amenazado. Entonces, de nuevo viene la discusión, pero ¿por qué voy a cambiar si es que estoy bien? Y tenemos el ejemplo más clásico de esto es Kodak, ¿no es cierto? Sí estaban súper bien, pero el día menos pensado salió la maldita cámara digital y se acabaron los rollos de fotografía. El que no se da cuenta de eso a tiempo y no cambia y no desaprende, pues entonces tiene que desaprender que las fotografías se toman con rollo, ¿no? Y es un esfuerzo mental muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, estoy viendo que nosotros estamos en los negocios financieros. Yo veo que tenemos en mediano plazo salir de los negocios financieros y entrar a los negocios que son durables, de que remedio no hay. Vamos a necesitar más. Por ejemplo, cuando hablo yo con los petroleros, me da ya hasta pena de ellos, ¿no? Porque les digo, oigan, el negocio de ustedes no va a durar mucho tiempo más. Es imposible que funcione. Y siguen preocupados. Y usted recibe aquí a los super expertos que el Ecuador no ha perforado más pozos y no ha aumentado su capacidad de reservas. Esas reservas no le sirven de nada, porque aquí en 10 años ya nadie va a usar esas reservas o va a tener limitaciones muy grandes en su uso, porque el plástico ya hay una guerra contra el plástico. Sí. Y el combustible produce cambio climático. Entonces, ¿qué diablos va a hacer usted con el petróleo? Hay que preguntarse qué se va a hacer. Por tanto, si yo fuera el CEO o el jefe máximo de una empresa petrolera, estaría diciendo, vean, vendamos este rato la compañía y dediquémonos a la producción de energía solar, eólica, geotérmica, lo que sea, porque eso va a ser el gran boom. Y no quedarnos todavía con esa energía. Desaprender, por tanto, en el negocio que estaba para entrar en el negocio nuevo. Eso es parte del emprendimiento. Y eso se aplica a prácticamente todos los negocios. ¿Qué le están pasando a los taxistas? O sea, el negocio tradicional del taxi está colapsando. Entonces ellos piden que por Dios ya se prohíba los Ubers y los Cabify. Bueno, va a ser imposible eso, ¿no es cierto? La tendencia va hacia allá. Y después de un tiempo, los taxistas tampoco van a existir porque los carros ya no van a tener chofer. Y por tanto, hay que ir pensando en eso. ¿Qué hago yo de taxista para hacer ese cambio? ¿No es cierto? Capaz hacemos una cooperativa y la cooperativa compramos carros autoguiados lo más rápidamente posible, porque si no nos vamos a quedar sin negocio. Entonces, esta adaptabilidad rápida en este mundo es súper necesario. Y antes de que el negocio esté mal, cuando el negocio todavía está bien, porque entonces va a tener unos tontos que le van a comprar el negocio. Sí. Y usted logra salirse del negocio, el negocio del futuro. O sea, este rato hay que vender, no después. Sí. Los ejemplos, los ejemplos son increíbles, porque yo les quiero dar la alternativa a todos los jóvenes. Todas las industrias están sujetas a disrupción en este momento. Nunca ha habido en historia un mejor momento para emprender que ahora. Justamente porque muchas empresas no van a cambiar. Roque ha tenido la visión de cambiar. Muchas no van a cambiar. Ahí está la posibilidad para los emprendedores que ubiquen modelos de negocios disruptivos y hagan las cosas que las empresas que están quietas, cómodas, satisfechas, pero no quieren, como decimos aquí en Ecuador, mojarse el poncho. Jóvenes, todo está dispuesto a disrupción. Ustedes tienen en sus manos la voluntad de hacer un cambio drástico en nuestra economía en país y sobre todo, como dije, emprender para generar empleo y para bajar la pobreza, que es nuestro mayor problema. ¿Dónde venden el libro de nuevo en beneficio del autor, sí, de quienes han colaborado, de la intencionalidad formidable que tenemos de contagiarles en este clima de emprendimiento a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y nietos, que son el futuro de un país que comprenda los niveles de
de apertura que se van abriendo y que son distintos a los que nosotros hemos atravesado. Gracias, Gonzalo. Lo pueden adquirir los jóvenes que les gusta el internet y comprar en línea en emprendeya.com. Lo pueden comprar el libro y mediante un courier lo reciben en casa. O quienes quieren ir a un sitio físico, está Supermaxi. Hay muchos Supermaxis en el país. ¿Y a dónde le mando la Books. factura? A ver. Hoy día es digital. Hoy día ya no se mandan facturas físicamente, Gonzalo. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Buena Gonzalo. esa broma. Gracias, Roque. Ha sido una contribución para todos nuestros jóvenes de la audiencia. Calidad.